Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 74, numeración humana, y número 73 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto de un punto de vista un poco más humano. Y no va a ser resumido porque hoy estamos en Code Time, hoy es el punto de vista completo. Así que vamos a darle paso a esta linda pasión que es el podcasting, al igual que la programación. Vamos a juntar las dos cosas y hagamos el programa lo mejor que salga. Y por lo menos con todas las ganas, porque así se hace siempre. Y si no, esto carece de total sentido. Así que voy a agradecer a los que escuchan el podcast tanto en vivo o en diferido como hacen siempre. Y si no lo hacen así, bueno, lo siento. No lo voy a ir a buscar con un cuchillo. Todavía, creo. Sí, supongamos. Pero la verdad que con gusto estar otra noche más acá. O día, tarde, dependiendo cuándo estén escuchando esto. O en qué parte del mundo me estén escuchando. Y la verdad que se debe prácticamente a ustedes el programa. Y hoy vamos a hacer un programa enfocado a algo que se habló mucho a lo largo de bastantes episodios. De hecho, hubieron 2, 3 script times hablando de esto. Y ahora quería dar un enfoque más conciso, porque hablamos de la lógica muchas veces. Pero hoy quiero explicar algunos tipos de lógica, su aplicación. Y ver que hay cosas más allá, además de JavaScript, HTML y CSS. Digo eso por citar un ejemplo. No tengo nada contra la comunidad que programan JavaScript, HTML y CSS, pero como que están los grupos de yo quiero aprender esto, pero no me interesa nada de lo teórico, y hoy vamos a tratar de enfocarnos un poco en eso. Ya después de mucha cháchara, vamos a saludar a los que se hacen presentes, a los amigos imaginarios que aparecen acá en el chat de Spreaker. Y saludos, Marco Espinosa, el primero que entre. Muchas gracias, Marco, por hacerte presente esta noche. Espero que disfrutes del podcast y como siempre se dice, sentarse, ponerse cómodo, si es posible. Si no, bueno, continúen laburando o haciendo lo que están haciendo o lo que tengan que hacer y disfruten del episodio. Saludamos a Jesús Martínez, que se hace presente y dice: hola David. Hola Jesús, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y a disfrutar del podcast. A ver, si no lo escuchan en directo ni en diferido, se van a perder su saludo. Ellos se lo pierden. Es un buen punto de vista, Jesús. Acá dice Marco Espinosa, hablando de lógica, el problema es lo ilógico de los requerimientos. Uy, no, ahí tenés tema, pero no para un podcast, tenés, pero para muchos podcasts. Dios mío, ahí... Ah, es una mina de oro eso. Si escuchan alguna interrupción, mate de por medio, como que hace entre calor y frío, no sabes qué miércoles hace, y un matecito a esta hora se agradece. Así que bien, ¿a qué vamos a enfocarnos hoy? Dijimos que íbamos a hablar de distintos tipos de lógicas. Muchas veces se hizo mención de que la lógica es importante a la hora de programar, haciendo referencia casi siempre a la lógica booleana, un poco de lógica proposicional, perdón. Pero no solamente existen esos dos tipos de lógica, existen muchos más tipos de lógica perdón, que están enfocados a distintas temáticas. La lógica booleana es por ahí la más normal. Acá dice Damián, que también se hace presente, dice: ¿Minas dónde? Sí, avísame dónde, por favor. ¿Cómo está, Damián? Casi me paso por boche. Disculpa. Damián, el propietario del podcast desde la barra de él, donde entran 2 y pagan 3. O tienen una promo 3x1, pagan 3 y entra solo 1. Próximamente ampliamos esa promoción para más personas. Si pagan 5, 6 o 10 personas y entra solo 1. Es como escala amigo normal, escala sociable, escala influencer. Entonces pagan todos y entra solamente el influencer. Así que vamos a abarcar eso más adelante. Creo que Damián no va a tener problema en que implementemos eso. Acá dice Jesús Martínez, dice: pregunta David, ¿a qué sabe el mate? ¿Es rico? ¿Es amargo? Duda mexicana. No pasa nada. Generalmente está quien lo toma dulce con azúcar o edulcorante. Yo personalmente prefiero el mate amargo. Es como una infusión. ¿Cómo describir el sabor? Justamente es mate. Puedes pensarlo así como muy a grosso modo. No es ese sabor. Pero pensarlo como un té. Pero a gran escala. Como que de a medio litro, té cuarto litro. Por lo menos la proporción que tengo ahora. La idea es compartirlo entre muchas personas, es amargo y por lo menos a lo que a mí respecta me gusta bastante. No puedo darte una descripción porque tendrías que tomarlo. Sepa disculpar. Acá dice Damián, Jesús depende, puedes tomar con azúcar, pero mejor amargo. Ese de los míos. Con eso por lo menos se garantiza no estar deshidratado, eso estoy seguro.
Y si notan por ahí algo raro la voz o que todo se como ahora, como que el cambio de tiempo me está afectando, así que bueno, sepan disculpar. Y bien, volviendo al temita original, como ya saben que acá hacemos, nos vamos y volvemos todo el tiempo, porque si no, no tiene chiste. Pongámosle. Existen muchos tipos de lógicas y ¿para qué las vamos a utilizar? Generalmente la lógica lo que se va a utilizar es para realizar cierto tipo de razonamientos en base a, por ejemplo, en lógica proposicional, proposiciones, justamente, o afirmaciones, si lo queremos ver así. En base a estas afirmaciones, por ejemplo, podremos sacar ciertas conclusiones. Dependiendo cuál sea la lógica, es el tipo de cosas que vamos a poder deducir. La lógica más básica que vamos a utilizar, por ejemplo, la lógica booleana, que todo desarrollador debería de saber mínimamente. Ya si no sabe lógica booleana, estamos hasta las manos. Y los razonamientos, justamente, se toman un conjunto de proposiciones y se intenta llegar a lo que es una conclusión como tal. Existen un montón de razonamientos y acá es donde entra el juego el tema de que si un razonamiento es correcto o no. Vamos a hacer el caso, voy a explicar la lógica booleana, después un poco de lógica proposicional para introducir ya el tema de cómo realizar ciertos tipos de razonamiento. A lo que es la lógica booleana generalmente se basa en que existen elementos con valores de verdad, es decir, verdadero o falso. Todo elemento tiene dos estados posibles, o es verdadero o es falso. Lo cual, si hacemos un símil con lo que tiene una computadora internamente, sabemos que internamente, de alguna forma mágica, milagrosa para el grosso de la población mundial, o de una forma sensata para algunos pocos que sepan cómo funciona, internamente la computadora funciona con binario. Es decir, con valores siendo 0 o 1, en realidad representando el flujo de electricidad o la carencia del flujo de electricidad desde el punto de vista electrónico, eso se llama de hardware, pero el resto lo representamos con ceros y unos, y a eso llegamos al punto de que todo lo que estamos utilizando en una computadora y dispositivo móvil, que al fin y al cabo es una computadora, y en internet y bla 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 bla, es binario. Con lo cual tiene sentido pensar hasta cierto punto con la lógica binaria. Aún así, la lógica binaria, booleana, perdón. La lógica booleana viene de Boole, justamente, el que la desarrolló, por lo menos dio todo un desarrollo alrededor, una explicación alrededor. No fue hecho 100% en el tiempo de la computación, justamente. Hay muchas cosas que no son destinadas a la computación, pero después se le encuentra un sentido en la computación. O sea, podemos utilizar cualquier otro formalismo, pero la idea de la lógica booleana es que se adapta bastante bien a cómo funciona una máquina. Esa es la noción, por lo menos. Ahora bien, teniendo ya eso en mente, la lógica booleana la podemos utilizar para sacar conclusiones o hacer implicaciones o analizar casos generalmente. El caso típico es, por ejemplo, si tenemos si la edad de tal persona es mayor que tanto, pero es menor que otra persona, podremos considerar de que a esta persona le interesan tales productos. Ahora, si esta persona es menor de cierta edad, la consideramos como menor de edad y no le podemos acceder, por ejemplo, a bebidas alcohólicas, aunque eso lo voy a dejar para el podcast, lo dijo de la pistola, ahí se debate al respecto. Prendiendo fuego el mundo. O podemos considerar que una persona de mayor de cierta edad o mayor de cierto tiempo trabajando en un lugar tiene mayor experiencia que otra, o se puede considerar que ya es experimentada, y ahí es donde entra en juego la lógica booleana. Acá dice Jesús Martínez, gracias a mí, gracias a Damián. Si visito Sudamérica, en segundo momento será primero que haré. Probalo, puede que no te guste la primera. Y espero que no te dé asquito el tema que todos toman del mismo lugar. Acá dice Damián Tiscón, en Red Bull te darás. Sí. Pongámosle. No sé qué está haciendo referencia. Estoy seguro que tiene algo que ver con lo que dije, pero no sé dónde está el enganche. Ahora bien, ya teniendo en cuenta la lógica booleana, existen otros tipos de lógica que son más interesantes o por lo menos nos permiten expresar cosas que podemos hacer en la lógica booleana, que de hecho puede que más adelante hagamos un curso de eso en YouTube. Eso va a estar interesante. Acá dice Damián Tiscornia, ley conmutativa de la suma y la multiplicación, ley asociativa de la suma y multiplicación y la ley distributiva. Ahí es donde entran en juego también todos estos conceptos, que no solamente son de la matemática. ¿Se dejó de oír o soy yo? Se escucha, dice Damián. Bien, a ver. Dígame si se escucha o no. Qué bonito que es el servicio de internet.
Ay, Dios mío. Ah, sí, 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 se me fue el internet, dato al rescate. Ah, voy a entender el problema. No pasa nada. Re- Lógica booleana Red Bull. No. Ay, no. Ok, Damián, está bien. Está bien lo que vos digas. Ahora bien, la lógica proposicional como tal justamente se basa en el concepto de tener proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Podemos tomarlo como afirmaciones o ciertos hechos. Bien, bien, dice que se escucha bien, perfecto. Ahora bien, en base a ciertos hechos que damos por supuesto, podemos sacar conclusiones. Y esto se ve mucho como ejercicios así en programación en los primeros años de carreras que estudian la ciencia de la computación, que algunos casos, y doy gracias a los que lo hacen, toman cuestiones de lógica proposicional, que uno dirá, yo no quiero esto, yo quiero sentarme en la computadora a escribir código. A lo cual yo doy una bofetada y digo, aprende primero la teoría, entende qué es lo que tenés que hacer y después pensar mínimo en hacer algo. Es decir, estate mínimamente seguro antes de tirarte a hacer cualquier cosa, porque después vas a perder mucho tiempo y te vas a arrepentir. O no te vas a arrepentir y vas a perder 20 veces más tiempo. Se recomienda tener mínimamente planificadas las cosas. Es un concepto básico. Bajo el concepto de arriesgado, muchos harán, no, yo lo hago y después pienso. Y bueno, suerte. Pero justamente la idea de la lógica proposicional se suele tomar con ciertas oraciones, es decir, damos una explicación de nuestro entorno y en base a la lógica proposicional modelamos cosas. Por ejemplo, podríamos estar modelando, en el caso de que dice llueve en Rosario, lo consideramos como un elemento de la lógica proposicional, es decir, una proposición. ¿Cuál es la proposición? Llueve en Rosario. Ahora, si llueve en Rosario y me caí, bueno, tenemos la proposición llueve en Rosario y tenemos la proposición me caí. En base a estas dos cosas o estos dos elementos, los voy a hacer una conjunción o los voy a juntar diciendo que se van a cumplir las dos cosas. Ahí podemos empezar a aplicar otras operaciones más, como la implicación. Si llueve, no voy a trabajar, lo cual implicaría que soy bastante vago. Ahora, si me muero, no voy a trabajar y es una cosa que tiene sentido. Ahora, algo importante dentro de la lógica proposicional es que aunque la frase tenga sentido, no significa de que la conclusión a la cual vamos a llegar en base a estas frases sea la correcta, o aún así, no significa que si tenemos eh, premisas un tanto descabelladas, lleguemos a una conclusión descabellada, a lo cual uno diría, no, 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 pueden haber otras cosas. Acá es donde entra la importancia de los modelos. Un modelo se utiliza para hacer un reflejo de la realidad acotado, generalmente. La idea de un modelo no es hacer una copia de la realidad, sino es tratar de imitar lo mejor posible y acotado a lo que es estrictamente necesario. Acá es donde se ve, por ejemplo, el uso de la lógica proposicional. Nosotros queremos sacar ciertas conclusiones lógicas bajo una lógica, y lógica no se refiere tiene sentido o algo del sentido común, sino que es aplicando ciertos conceptos. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que prestar mucha atención. No, no vale decir o el uso coloquial de las palabras, no, no, es lógico. No está bien aplicado muchas veces, la mayoría de las veces. Ya me he comido discursos por haber utilizado mal una palabra de la lengua española. Riquísima lengua, pero al mismo tiempo complicada. ¿Sí? Los expertos suelen ponerse bastante locos cuando usas mal una palabra. Acá aparece el Eddie o el Shrek Yo Soy, también como se hace llamar. Hey Eddie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Uno de los miembros de Los Hijos de la Pistola, que espero que hoy salga el episodio que se grabó la otra vez. Ay, se va a romper todo eso. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Todo bien, che? Un abrazo grande. Dice acá Jesús Martínez, David, chicos, me puse a investigar sobre Diego Golombek, el video que me pasó David, que me pasaste David, y si disfrutan de estos temas recomiendo ver estos videos, apuesto que te gustarán, David. Bien, agregando a ver más tarde. Y... perfecto. Ah, un programa de Canal Encuentro, cosas que aparecen en el en vivo. Listo, ya está agregado a ver más tarde. Les recomiendo la charla de Diego Golombek, muy interesante. Si le interesa la biología, por lo menos a mí me interesa muchísimo. Es fantástico. Gracias Jesús por compartir. Canal Encuentro, qué lindo cuando daban esos programas y cómo se extraña. Ahora bien, volviendo un cachito al tema, acá es donde teníamos el tema de la lógica proposicional y que podemos usar para modelar, es decir, tratar de dar un reflejo de la realidad, pero no imitarla en su totalidad.
Acá es donde también vamos a tener ciertas cuestiones porque vamos a poder llegar a conclusiones que pueden parecer bastante alocadas, pero que en base a las premisas funcionan. Y acá es donde voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar, esto es muy utilizado a la hora de dar un discurso, de presentar algo o de defender cierto punto de vista. A la hora de dar un argumento, la gente no suele ser la cosa más limpia que hay y muchas veces también se utiliza como no, eso es ilógico, con el argumento de ser ilógico. ¿Por qué? Porque va más allá del sentido común y no necesariamente va así. Si nosotros nos reducimos lo que es la lógica como tal y podemos aplicar conceptos como la lógica proposicional, que además de la programación tiene formas o utilidades dentro de otros ámbitos como ser la dialéctica, establecer un modelo de algo sin utilizar una máquina. O sea, podemos modelar algo en un papel porque queremos sacar conclusiones en base a ciertas cosas que sabemos. Ahí es donde está el poder de la lógica como tal. No se puede expresar todo en la lógica proposicional como vamos a ver dentro de un ratito. Pero justamente cuando dicen, mira, si pasa esto y esto, lo que va a suceder es esto. Y he escuchado, no, pero eso es tirado de los pelos. Sí, hay algo que se está haciendo ahí. Es una aplicación de un concepto fundamental. Se llama suposición del antecedente. Es decir, suponiendo las premisas, la conclusión es esta. Ahora, uno diría, no, pero no tiene sentido, eso no va a suceder. El problema es que la conclusión es correcta. Ahora, si la premisa es falsa, es decir, el antecedente es falso, la conclusión puede ser cualquier cosa. Puede ser verdadera, porque también estamos diciendo la verdad, o puede ser falsa. Pero si el antecedente, todas las cosas del antecedente son verdaderas y sacamos una conclusión en base a ese antecedente, la conclusión es verdadera. Por lo cual, cuando uno da un discurso y defiende una postura en base a ciertos supuestos, en realidad está bien establecido el argumento. El problema puede ser las premisas. Si invalidamos las premisas, sí, la conclusión se invalida. No hay por qué atacar a la conclusión, sino hay que atacar la premisa. Lo digo para el ignorante general que suele aplicar mal la dialéctica. Saludamos, a ver, ¿a quién más apareció? Acá saludamos a Oscar, que se hace presente y me olvidó otra vez, mala mía, de avisarte. Mala mía, no me acostumbro. No te podré donar los $5.000, no ganamos. No, en serio, está bien, hagamos un trato para ser justo, Oscar. No doné los $5.000, entiendo, el trato no funcionó. Como no funcionó, funciona la mitad, así que son 2.500. Si te parece bien, por ser vos te hacemos un descuento, 2.400. ¿Te parece? Como es un descuento de verdad. Con eso ya quedó saldado, ¿no? Ah, Dona, dona, vete al demonio. Maldito bastardo, te faltó. Sí, sí. Hashtag dona o vete al demonio, maldito bastardo. Y agreguen todo lo que ustedes quieran después. Ahora bien, ya viendo esta explicación sobre las cuestiones del discurso, de cómo se puede aplicar la lógica bien, ¿no? Como veo en muchos casos que la lógica se aplica horriblemente mal, vamos a analizar ciertos casos a la hora de sacar conclusiones. ¿La lógica para qué sirve? No solamente sirve para modelar algo, sino que también es útil muchas veces para demostrar cosas. Justamente nosotros vamos a tener un grupo de premisas o hechos, cosas que sabemos que suceden, y en base a esas premisas vamos a sacar conclusiones. Ahora bien, en este caso pueden presentarse tres posibles resultados. Nosotros vamos a armar teniendo todas las premisas, podemos llegar a una conclusión y esa implicación podemos llegarla en tres situaciones diferentes o con tres resultados diferentes. Uno es la contingencia, y antes de explicar qué es la contingencia voy a decir que, por ejemplo, para establecer que algo en la lógica proposicional vale o una conclusión vale, lo que se va a suponer es el valor de verdad o falsedad de ciertas afirmaciones. Por ejemplo, podemos decir, si llueve y no cae granizo, por dar un ejemplo cualquiera, puede no tener sentido, pero si llueve y no cae granizo, ocurre como verdadero de que llueve y ocurre como falso de que cae granizo. Acá es donde vemos que ya la lógica booleana puede empezar a meterse. No es exactamente así, pero podemos tomarlo así. Saludamos acá a Jorge Romo que dice buenas. Hey Jorge, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Espero que estés muy bien y quiero ver el resultado que sale de ese episodio editado en serio. Avísame cuando esté el episodio de Los Hijos de la Pistola. Dice, ¿qué tienen de buena, Lady? Bien, perfecto, está de mal humor. Denle una caguama a ese muchacho. Creo que la va a agradecer. ¿O no? Acá Oscar se tomó el tiempito de escribir: Tona o vete al demonio, maldito bastardo. Bien, bien, me gustó. Esa es la actitud. Qué grande. Ah. Entonces, la idea de sacar una conclusión de la lógica proposicional, tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es en base al análisis por caso, es decir, vamos a analizar la validez de ciertas premisas para llegar a una conclusión. Y ahí es donde vamos a tener tres posibles casos a su vez. Dice Jorge, creo que ya se está subiendo. Uy, perfecto. Se pudre todo ahí. Ahora bien, los casos que se pueden presentar son, por ejemplo, la contingencia, que es cuando tenemos algunos casos que se van a satisfacer y otros que no. Es decir, podemos encontrar uno o más de un caso que satisface en base a las premisas la conclusión, es decir, podemos concluir eso de alguna manera. Una tautología significa que no importa la selección de los valores de verdad de las premisas, vamos a llegar a una conclusión verdadera, o por lo menos a la conclusión siempre verdadera. Y adivinen de qué se trata la última. Es la contradicción. Es cuando es imposible sacar esa conclusión. Es una contradicción justamente. En base a las premisas, llegamos a una conclusión la cual contradice las premisas. Es bastante básico. Acá dice Jesús Martínez, ¿no? Bastando con los amigos imaginarios, ahora intentaremos controlar el clima para que granice. Sí. Por lo menos en tu modelo podés hacer esas cuestiones milagrosas. Ahora bien, con la lógica proposicional, uno diría, bien, muy bonito, vos dijiste que podés sacar conclusiones, podés modelar cosas. Me suena como la cosa más inútil que me hablaste en mi vida. Y bueno, lamento que tenga esa conclusión. De hecho, esto lo veo mucho en ciertos cursos de desarrollo que no se le da importancia a un mínimo, a contemplar un mínimo de lógica. Al menos, aunque no lo vayas a aplicar directamente, sirve para aprender a modelar. Lo cual a la hora de hacer un programa, saber modelar es pieza base. Si no sabes cómo convertir algo que pasa en el mundo real, algo que pasa en una computadora, olvidémonos de poder operar con eso, olvidémonos de poder trabajar, olvidémonos de todo. Vamos a la barra de ver y nos tomamos algo. Así que, como guiño guiño, Damián anda abriendo la puerta. Chimtrails. Ese comentario del otro día te salió del alma, Oscar, No es temática de hoy directamente, pero sí está referido con el control climático. Está bienvenido el comentario. Lo podemos tratar un poco a la barra. Hincharle también para que lo acepte. Ahora bien, ¿en qué campos se aplica todo esto? Esto se aplica, por ejemplo, en la ingeniería de software. No confundir con la carrera ingeniería de software. No confundirlo. Como yo estudio ingeniería de software, entonces soy un ingeniero de software, con lo cual hago todo lo que hace un ingeniero de software. No. La ingeniería de software no implica el ser un ingeniero de software como tal. Los nombres de los títulos son algo muy bonito, pero no refleja eso. Hay distintas posturas también a lo que se refiere de qué es ingeniería de software. Cuando se habla en la cuestión de la carrera, no lo puedes tomar como que sos un ingeniero, porque hasta ahora voy a agarrar a cualquier ingeniero y digo, ¿qué sabes de especificación? ¿Qué lenguaje de especificación conoces? ¿Qué herramientas de validación formal conoces? Eh, eh, sí, sé. Bueno, váyase de acá, usted no es un ingeniero de software como tal. No conocen conceptos base como la especificación o aún así el testing avanzado como es debido. Con lo cual no se puede tomar eso como una ingeniería de software. La ingeniería de software es una disciplina mucho más avanzada. En la cual se puede ir a analizar más en profundidad a qué se refiere el término como tal ingeniería de software. No a la carrera, el término. Acá dice Oscar, yo estudio ingeniería civil industrial. Bien, che. Felicitaciones, dale para adelante. ¿Usted qué ingeniero civil me construye la casa? Ay, no me conozco cuáles son las típicas bromas de ingeniero civil, disculpa.
Mal chiste. ¿En qué otro campo se utiliza esto? Se utiliza, por ejemplo, en las bases de datos. En las bases de datos se utiliza mucho el análisis de la lógica proposicional y la lógica en general. ¿Por qué? Para analizar consistencia de datos, para hacer operaciones lo más óptimo posible, para modelar. Sirve para el análisis de complejidad, cosa que ya abarcamos con anticipación. Sirve para verificar modelos, y acá es algo donde voy a hacer hincapié ahora. Sirve para analizar la semántica de lenguajes de programación, lo cual muchas o muy pocas veces se hace. Sirve para verificar programas ahí donde entra en juego el testing. Y ahí es donde tenemos un montón de campos donde abarcar todo esto. La lógica tiene mucha utilidad. Acá dice, mi carrera fue ingeniería en sistemas computacionales. Acá dice, yo experto en demolición a los mazazos. No. En destrucción de propiedad, perdón, en demoliciones, sí. Experto en demoliciones, dejémoslo así, no explique el método. Primero que pague y después, bueno, ven el método. Acá dice... dice, no sé por qué estoy acá. Era porque te íbamos a ir a buscar si no estaba acá, Oscar. Era básicamente la razón. ¿Pueden ayudarme en algo? Sí. Usted tiene que donar y donar y donar y donar y compartir y cosas buenas sucederán. Nunca dijimos a quién. Dice acá Jesús Martín, ayuda mucho. Tenemos al maestro Giordano que además puede animar tus fiestas, eventos, ya sabes. 01800 Couta. Sí, denle un premio a ese comentario. Ah, sí, como cuando eres desarrollador y también animas fiestas. El 2x1. También hacemos arreglos eléctricos, plomería, albañilería y casi lo que usted quiera. Suena de tanta confianza eso. Pero ya teniendo una idea general para qué sirve la lógica, voy a hacer énfasis en la verificación de modelos. Y acá donde entra en juego cosas importantes como algo que sucedió incluso años atrás, de que es histórico este error, fue un fallo de los procesadores Intel. Si mal no me equivoco era el Pentium 2, corríjame si estoy equivocado, el cual tenía un pequeño defectito el procesador. Todo funcionaba muy bien hasta la hora de hacer ciertas operaciones en punto flotante. Esto ya no era un fallo de software, sino que era un fallo de hardware. Estamos hablando del procesador, que puedes corregirlo con software y todo lo que vos quieras, pero afecta directamente el hardware. Y el fallo hacía que a la hora de hacer ciertas operaciones en punto flotante, haga malas cuentas. Recordemos lo que tiene que hacer un procesador. Un procesador lo podemos ver como una calculadora potente, muy potente. Es decir, una de las misiones importantes es hacer cuentas con números enteros y números en punto flotante. Y esto fallaba a la hora de hacer cuentas con números en punto flotante. Lo cual ya estamos viendo que no es algo bueno. O sea, una de las operaciones básicas que tiene que hacer una máquina, no estamos hablando de graficar nada, hacer una mísera cuenta, ya le podía salir mal. Ya vemos los resultados que vienen después. Ahora, por ejemplo, los procesadores Intel, creo que de sexta y séptima generación, están teniendo un muy bonito bug que puede hacer de que todo deje de andar de golpe y se reinicie la máquina, no se trabe. Otro fallo muy bonito que ese, según dice Intel, lo puede arreglar con una actualización de software. Bueno, quiero ver qué sale de esto. Pero así estamos viendo casos en los que las cosas fallan. Y una de las soluciones que se encontró a este problema es que en vez de diseñar el circuito, imprimirlo, hacer muchos procesadores, vender muchos millones, y después darse cuenta de que se metió la pata a una profundidad bastante interesante, se podía crear un modelo del procesador, virtual obviamente, y mediante análisis de computadora vamos a verificar el modelo a ver si se cumple todo lo que tiene que hacer el procesador sin falla. Y acá es donde entran en juego los métodos formales. Después de ese pequeño fallo se empezó a tomar más en serio esto. Existe mucho software dedicado a analizar estas cosas. De hecho, existen desafíos al respecto del desarrollo de esto porque acá es donde nos podemos meter en problemas NP completos por la resolución de cierto tipo de problema, de que no tiene una solución en tiempo razonable o no la podemos estimar en tiempo razonable porque, por ejemplo, pueden tener una complejidad exponencial. Es decir, si agregamos una variable más o un elemento más, el crecimiento es exponencial. Con lo cual,
esto es algo que suele suceder mucho en la lógica proposicional a la hora de querer demostrar una, un conjunto de, en base a un conjunto de premisas, sacar una conclusión o comprobar si una conclusión es válida o no. El problema es que cuanto más variables o más proposiciones tengamos, el crecimiento es exponencial para hacer la verificación. Encontrar todos los casos donde eso se cumple es directamente exponencial. Encontrar ya un caso en el que se cumpla, listo, perfecto. Podemos acotarlo un poquito. Pero sigue siendo exponencial y eso es un problema grave. ¿Para qué sirve la lógica? Para comprobar modelos, por ejemplo. Y ahí es donde no veo que lo apliquen mucho. Es como, sí, muy bonito en la teoría, sirve para comprobar modelos, pero ¿quién lo aplica? Para lo que es el uso en la vida real, en la vida cotidiana, sirve para abstraer muchos detalles. El convertir cierto tipo de información a algo que podríamos traducir a un programa, a un conjunto de sentencias de lógica proposicional, y operar con eso y sacar conclusiones con las cuales si alguien viene a decir, no, tu conclusión está mal, no, mira, acá yo lo demostré formalmente. Ahí es lo importante de la formalidad. Un método formal permite demostrar, y no es probar, es demostrar. Es decir, vamos a agarrar esto y para todos los casos, como un teorema en la matemática, bien sabido para los que estudian matemática o algo que tocaron en algún momento matemática, los teoremas se demuestran, no es como, a mí se me ocurrió que esta propiedad vale y sí. Hay cosas que son axiomáticas, que sabemos que son así porque sí, pero hay otras cosas que no son tan axiomáticas y que hay que demostrarlas. Imaginemos ya de por sí un teorema como el teorema de Pitágoras, algo extremadamente conocido, y tenemos un montón de teoremas y cuestiones mucho más avanzadas. Pitágoras es la cosa más simple que se puede nombrar. No es lo más simple, pero creo que entiendan a lo que me refiero. Ahora bien, para saber que Pitágoras vale hay que demostrarlo, entonces hay que empezar a aplicar un montón de conceptos. Para demostrar un montón de teoremas hay que utilizar teoremas anteriores que ya fueron demostrados y así llegar a cosas que sabemos que son verdaderas. En el caso de la lógica proposicional, lo que tomamos como verdad son las premisas. Las conclusiones intermedias y el camino hasta llegar a la conclusión a la cual queremos llegar son otra cuestión, pero son derivaciones, y ahí es donde entra todo un campo más extenso. ¿Cómo hacemos para demostrar algo en lógica proposicional, por citar un ejemplo? Existen dos formas principales de hacer demostraciones. La primera forma de hacer demostraciones es la forma sintáctica y la otra es la semántica. Vamos a analizar cada una. La semántica es por ahí la más simple. Se utilizan lo que son llamadas tablas de verdad. Es decir, tomamos proposiciones y evaluamos los distintos casos. Es decir, validamos una proposición e invalidamos otras. Y en base a la combinación de estas proposiciones vamos a llegar a una conclusión. Saludamos acá a Cepillín Morrison, también conocido como Marcos Yáñez. ¿Cómo está, Marco? Che, ¿todo bien? Cepi, ¿qué hay? Dice que hay aquí estudio de geografía femenina, ganancias de dinero amplias y alguna cosa que quieras en tu vida. Algún sueño que quieras cumplir. Ah, no, no, para eso es todo lo que no hay acá. Perdón. Error mío. Aquí andábamos dando la vuelta. Ah, bien. Me alegro, che. ¿En qué me había quedado? Ah, sí, las formas de demostrar. A lo que era, por ejemplo, la lógica proposicional, tenemos el caso de la demostración semántica, que es el análisis por casos muchas veces, utilizando tablas que validan e invalidan cosas, y vamos probando a ver si la conclusión es válida con eso, lo cual suele ser un problema bastante complicado. Lo que garantiza esta forma de pensar es que vamos a llegar a un resultado sí o sí. Es decir, si esta fórmula vale, eventualmente vamos a llegar, si le damos a una máquina el tiempo suficiente y la suficiente cantidad de memoria del programa correcto para que evalúe todo esto, lo dejamos y puede que lo descubra en un nanosegundo, lo cual es muy poco tiempo, o puede que lo descubra de acá a 1.000.000 de años, depende de la dimensión del problema. Uno dirá, ay, pero ¿qué tan grande puede ser un problema? 5 variables no es nada. Si planteo un problema de 1.000.000 de variables es bastante. Porque tenemos 2 a la 1.000.000 de posibilidades a analizar. Con suerte a la primera la encontramos. Si no tenemos suerte, bueno, esperemos. Acá dice... Acá dice, toman una tabla y te dan de a madrazos hasta que le dice la verdad. Ah, también. Si no obedecen hay tabla. Y Jesús Martínez dice, teorema de Code-Time, a una donación grande corresponde un conocimiento grande, a una donación menor te vas a la... te vas al demo. Ah, bien, está aprendiendo. Otro más que se va corrompiendo de a poco. Ah,
Qué lindo. Como diría, huevo triunfó el mal. Ahora bien, estamos viendo de que esta forma de afrontar los problemas puede no ser la mejor. Sirve porque garantizamos que encontramos una solución si es que existe. Si existe la solución, la vamos a encontrar y estamos seguros. Hay que darle el tiempo necesario a la máquina. No es algo que podemos decir, bueno, de acá, si tenemos tanta cantidad de variables, a lo sumo toma tanto tiempo. Como es un problema exponencial y NP completo, tenemos el problema de que es exponencial, entonces agregamos una sola variable más o una sola premisa más y esto se va al demonio. O sea, se va al doble de grande el problema. Y si ya estamos hablando de algo que era de 1.000.000 de variables, le agregamos un elemento, tenemos más elementos todavía, en vez de tener 2 a 1.000.000, vamos a tener 2 a 1.000.000, 1. Lo cual, si hacen la cuenta, es bastante. Es el doble que 2 a 1.000.000, propia de matemática también. Entonces existen otras formas de analizar esto, y es el análisis sintáctico. Y acá no entra en juego el análisis sintáctico que vieron en la escuela, donde identifican el sujeto, predicado, núcleo, etcétera, etcétera, sino el análisis sintáctico o derivaciones sintácticas es donde se juega la lógica. Y acá es donde empezamos con teoremas. Vamos a tener ciertos axiomas que sabemos o ciertas propiedades que sabemos que valen. Por ejemplo, si tenemos que vale P o vale Q, es decir, vale una cosa o vale la otra, y sabemos que no vale la primera, podemos concluir que vale la segunda. Esas son las típicas conclusiones. Lo mismo que el no P, el P implica Q o una implicancia, algo implica otra cosa, es equivalente a decir que es no P o Q. Eso es algo que cuesta entenderlo. Existe la regla de oro para la conjunción y un montón de cosas más. Esto ya algo a estudiar más en profundidad. Pero la ventaja de esta forma de pensar, que en vez de probar con todos los casos posibles hasta eventualmente demostrar algo, lo cual no podemos estimar el tiempo, la otra forma es analizarlo de una forma más, bueno, o tratarlo de una forma más analítica, en el cual vamos a tomar ciertas propiedades que sabemos verdaderas, axiomas, y lo que vamos a hacer es tratar de ir reduciendo la sentencia original gigantesca a cosas que sabemos que son verdaderas. O tomamos la conclusión y la vamos abriendo o, como diríamos, ramificando o separando en partes y vamos a demostrar cada parte. Y como sabemos que cada parte es verdadera y juntando todas las partes el resultado va a seguir siendo verdadero, la conclusión va a ser verdadera. Esta forma tiene la ventaja de que es mucho más rápida muchas veces, pero tiene la desventaja de que computacionalmente no es muy viable que digamos. El problema que tiene es que la complejidad no la podemos analizar. Tiene el problema de que una máquina no puede pensar de esa manera porque no sabe qué reglas aplicar en qué orden. El cambio en el orden que se aplica una regla nomás puede implicar incrementar el problema a un nivel sorprendente o aplicar un paso bastante conveniente o una operación bastante conveniente puede llevar un problema gigante a un problema muy pequeño. El escoger la secuencia correcta o el orden correcto de pasos a realizar para demostrar algo es la parte compleja, por eso es más útil para la demostración humana, es decir, un humano con suficiente ingenio puede demostrarlo, cosa que una máquina no le va a tomar muy bien eso. Ahí es donde la máquina utiliza el método clásico, que es analizar la semántica, analizar caso por caso y listo. Acá dice, sembrando el caos, la desolación, piojitos y piojitos, ya no. Ese Martínez triunfó el mal. Pongan pegamento bajo uno de los botones del mouse y alguien que les caiga mal. Dios mío. Me estoy corrompiendo. Sí. Ah, esa es la cosa más simple. Otra cosa muy simple que hice una vez, por citar una maldad, es activar cuando Windows 7 incorporaba el control de voz, es activar el control de voz y ocultarlo. Es divertido cómo hablar al ambiente cuando una persona usa la computadora, pasan cosas tan hermosas. Y cómo se desespera y alguien no se da cuenta de que alguien está utilizando la computadora y cierra los programas, escribe cosas que no estaban. Ah, sí, son pequeñas maldades. Por no mencionar otras que son mucho peores, como estar todas las computadoras en red en la facultad, todas conectadas, muy bonito. Y que alguien sepa acceder vía SSH al, a la computadora porque todos tienen el mismo usuario y contraseña y habrá sitios inadecuados cerca del profesor. Por suerte yo nunca me senté tan cerca y no fui el que lo hizo tampoco.
víctima de eso, pero aprendes el truco. Qué feo. Pero sí, pasan esas maldades. Dice, pasamos del Boolean a Red Bull al bullying. Sí. Ay, qué hermoso. Y eso que no analizamos otras lógicas como la lógica de predicado. Existe también la lógica temporal, la lógica difusa. Que la lógica difusa es bastante útil para sacar conclusiones un tanto borrosas. Justamente lógica borrosa o difusa, que es donde decir, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo hasta ahora, sino que con lógica difusa, pero voy a dar un ejemplo para que sea una idea. Y si les interesa lo seguimos hablando. La lógica difusa se basa en el concepto de que las medidas no son exactas. Por ejemplo, si nosotros decimos algo que es alto o alguien que es alto, es muy subjetivo. Si yo soy una persona alta, probablemente algo que sea alto para mí son muy pocas cosas. Ahora, si soy una persona muy bajita, entonces lo que se aplica es lógica difusa, donde si está cerca de esto, podemos considerarlo como que está alto. Y sirve para sacar también conclusiones. La idea de la lógica muchas veces es modelar y sacar conclusiones en base a ciertas premisas con ese modelo. Ahí donde vuelvo a decir, entran en juego todos los formalismos y recomiendo, encarecidamente, de que estudien esto si les interesa la programación. Puede ser un poquitito aburrido al principio, pero tarde o temprano se vuelven en máquina de demostrar teoremas básicos de lógica proposicional, como nos hicieron hacer nosotros en primero. Éramos máquinas haciendo esa cosa. Pero aprendimos mucho, la verdad que brinda un nivel de abstracción fantástico. Acá dice, próximo podcast sobre maldades informáticas. No me tientes. Me agrada el tema, me agrada mucho el tema y tengo varios temas sugeridos. Voy a tratar de tomar eso y después ver justamente eso. De las maldades informáticas, hay muchísimo para hablar al respecto. Muchas gracias a los que entraron al podcast, a Damián Tiscornia, a Jesús Martínez, a Marcos Espinosa, a Cepillín Morrison, también conocido como Marco Yáñez. Saludamos a Oscar, saludamos al Eddie Yo Soy, a Jorge Romo, y creo que no me estoy olvidando de nadie más. No, la verdad que muchas gracias a todos los que se hicieron presentes en el podcast de hoy. Saben que si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @davidjordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Los lunes a las 11 de la noche Argentina, como ahora hacemos el podcast de Codetime. Tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, escribo para bandageek.com, y si usted quiere cumplir su sueño, escribir para bandageek.com, usted es bienvenido. Si quiere donar, también es muy bienvenido, será bien bienvenido. Mañana se va a estar subiendo un episodio más de cómo hacer tu calculadora binaria en Swift 3. Sí, un nuevo episodio, y pasado mañana otro episodio más. Sí, ¿por qué? Porque podemos. Así que espero que lo disfruten. No pude subirlo hoy, pero está subiéndose mañana. Pásense por bandageek.com. Con esto me despido. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Sugieran temas si les interesa, y si no, váyanse al demonio. No, perdón. No tanto. Hay temas sugeridos ya y los vamos a tratar. Denme tiempo para armar todo. Así que con esto me despido y será hasta la próxima. Comparte, denle al corazón, no se olviden de eso.